Música en viu. Continuem ara amb el segon grup que ens visita aquesta nit. El grup de folklore Abuela Santa Ana naix a maig de 1987 a Santa Ana, una pedania d'Albacete, amb l'objectiu de recuperar la cultura i les tradicions de la província d'Albacete. Actualment consta d'uns 50 components. Realitzen tallers d'investigació recopilant balls, cants i melodies populars, música tradicional en el seu estil més pur, fugint de coreografies i muntatges. En quant a indumentària, recupera i reprodueix peces de vestir i estils des de finals del segle XVIII fins al primer terç del segle XX. Realitzen durant l'any nombroses actuacions i manifestacions populars i són un grup de referència dins del panorama folclòric actual. Els deixo ja amb l'actuació del grup de folklore Abuela Santa Ana. Muy buenas noches, pues como bien dijeron anteriormente, somos el grupo de folclore Abuela Santa Ana y bueno, pues agradecidos por esta oportunidad que nos brindan para traer aquí nuestros bailes de alguna manera un poquito diferentes a lo que están ustedes acostumbrados y a los bailes que por aquí se hacen, ya que ustedes tienen mucho de escuela. En cambio, nosotros esto casi se perdió por nuestra zona, entonces tenemos pues los bailes populares que se hacían en los pueblos, en las plazas de las aldeas, en días de fiestas o acontecimientos simplemente familiares, y son en algunas zonas incluso bailes que hoy en día se pueden ver en encuentros familiares, en un día de fiesta como puede ser un bautizo de un niño. Si nos vamos para la parte de la sierra, todavía hoy en día, sobre todo las personas mayores, las podemos ver bailar esto que vamos a mostrarles ahora. Así pues, les traemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, también les traemos para aquellas personas interesadas en las cosas culinarias, azafrán de nuestra tierra, que somos una tierra de cultivar azafrán, de ahí que tenemos nuestro festival y nuestra fiesta de la Rosa del Azafrán. Y por supuesto no puede faltar la música tradicional. Así pues, a los estudiosos y amantes de la música popular, pues ahí tienen unos discos que los pueden adquirir
pues en una mesa que hemos colocado y que pueden encontrar pues una buena documentación de nuestra tradición musical. Esperamos que les guste y que pasen un rato muy agradable. Vamos, principio, con una seguidilla jota. ¡Venga, a ver!
ver, por favor. Me dicen las cantadoras que necesitan que les suban un poquito el sonido, que les suban un poco, si acaso, los chivatos, porque no se oyen y tienen dificultad para entrar bien en el momento. Nos vamos a ir concretamente a la zona de la sierra y de allí vamos a hacer unas pardicas, un baile muy popular, particularmente en la zona de Murcia, y es que de la comarca en que tenemos ocasión de recoger estos tipos de baile, estas seguidillas, pues linda con la zona de Murcia, y es un tipo de baile que se ha conservado. De alguna manera hay pequeños matices que nos diferencian de la manera de bailar entre la región murciana y la manchega. Indudablemente es un baile muy alegre y sobre todo un baile muy rápido y ligero en el que se ve la virtuosidad de los bailadores. Sí. Bueno, pues de la sierra nos vamos a bajar concretamente a esa zona eminentemente manchega, como es el campo de San Juan. Y de ahí vamos a hacer unas joticas llenas de mucha tradición, con un sabor muy añejo y que podemos ver una forma muy distinta de cómo se expresa la gente por esa zona. Han visto un baile de la sierra en el que la mujer, de alguna manera, es muy provocativa en el baile, lleva el ritmo, lleva ella la voz cantante,
Pero en este caso van a ver cómo la mujer baila de distinta manera. No sabemos si por pudor, por indiferencia. El caso es que es una comarca en la que encontramos un estilo absolutamente distinto al resto de la provincia. Es tanto lo que te quiero que no te puedo olvidar. De día en el pensamiento y de noche
Bueno, pues después de esta jotica, que como dije es eminente manchega y que habrán visto que hay una diferencia en cómo se expresan los bailadores en esta zona de nuestra provincia, pues vamos a seguir en la marcha. Y como dicen, pues unas seguidillas manchegas no pueden faltar. Lamentablemente, por la dificultad que tenía este baile, pues era algo muy admirado, pero a la vez ha tenido pues una cierta pérdida entre la gente de bien bailar y es difícil encontrarlas. Y curiosamente, por lo muy valoradas que estaban estas seguidillas, en pueblos limítrofes con nuestra provincia se han mantenido, aunque no por ser de otra provincia no tendrían por qué bailarlas, todo lo contrario. El baile, como la indumentaria, como todo lo que son las tradiciones, no entiende de fronteras. Vamos con esas mancheguicas con aire. Bueno, pues seguidillas las hay de muchas maneras y de muchos colores. Y en cada zona, en cada comarca, las encontramos de distinta forma. Nos vamos a un rincón que linda ya con la provincia de Granada, concretamente con La Puebla, y nos vamos a echar unas seguidillas poblatas, un baile de pique en el que trataban de ver quién era la pareja que mejor podía bailar. Y seguidamente, pues, ocurría una cosa. Los cuadrilleros, los músicos, tenían a gala tratar de perder y despistar a los bien bailados y bueno, en un momento dado cambiaban de son y podían salir por jota, por pardica otra vez, por malagueña. Nunca se sabía lo que podía ocurrir, el caso era dejar en evidencia a los bailadores. En este caso, bueno, sabemos que van a romper por malagueña, pero lo que sí no sabemos en qué momento, cuánto pueden alargar esas seguidillas poblatas, cuánto las pueden acortar y entrar por malagueña. Vamos a ver si los bailadores son diestros y se cogen bien. Y aquel mozo tan galán, de quien son aquellas mulas
ni tampoco